Bueno, soy Elsa Monforte, enseño acá en la UPC, en los cursos de taller de investigación, taller de diseño 9 y historia de la arquitectura moderna y contemporánea. Estudié en la UNI, soy exalumna de la Universidad Nacional de Ingeniería, también enseño en otras universidades como la Católica, enseñé en algún momento también terminando mi carrera en la misma UNI y hice mi maestría en teoría e historia crítica de la arquitectura. Mi tesis es de arquitectura y género, ¿no? O sea, me interesa el tema de género. Es un tema que ha sido pocas veces vinculado con la arquitectura, o por lo menos en nuestro medio no se ha hecho, entonces mi tesis va de eso. Y bueno, fuera de la arquitectura, bueno, soy proyectista, tengo mi oficina, ¿no? Trabajo independientemente, o sea que alterno entre la docencia y el proyecto arquitectónico, el diseño. Y fuera de eso, otra pasión que tengo que es súper importante en mi vida es el tema de los estudios médicos. Estoy muy metida en eso y es algo que me interesa bastante, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Este, mm, a ver, los futuristas son una vanguardia artística, ¿no? De estas que inician el siglo XX y que definitivamente son los antecedentes inmediatos para los postulados del movimiento moderno. O sea, que a todos los modernos de este movimiento, como Le Corbusier, Mies, Gropius, les recibieron mucha influencia de estas vanguardias, ¿no? En particular, la vanguardia de futurismo, con Saint Elia como arquitecto, tiene pues una influencia definitivamente, ¿no? Porque una de las, digamos, de los principios de esta vanguardia es la fascinación por la tecnología, entre otras, pero ese punto de la fascinación por la tecnología lo adquiere Le Corbusier, ¿sí? Definitivamente no, yo no podría decir que haya una influencia directa de Saint Elia. Lo que puedo decir es que hay un momento, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, en donde se comienzan a ver todas estas cosas y todas las vanguardias comienzan a tener estas aspiraciones modernas en donde la tecnología es fundamental, ¿no? Entonces, esa fascinación que tienen los futuristas, y no solo ellos, sino todas las vanguardias artísticas y luego el movimiento moderno por la tecnología, la hereda, por supuesto, el movimiento moderno representado, si quieren, por Le Corbusier, que tiene pues una admiración también por la máquina, ¿no? Y todos sobre todo la primera etapa de Le Corbusier está totalmente, digamos, tiene como paradigma la máquina para su proyecto, ¿no? Entonces sí, definitivamente, y también está el tema de no solo la tecnología, sino el tema del cambio, ¿no? De la búsqueda de un cambio radical que también no es exclusivo del futurismo, sino en general de todas las vanguardias, ¿no? También eso es heredado por Le Corbusier y todos los del movimiento moderno. Bueno, de todas maneras, ¿no? O sea, todo lo que pasa a principios del siglo XX, incluyendo futurismo y, como lo dije hace un rato, todas las vanguardias, o sea, convergen, digamos, en estos planteamientos porque justamente el contexto es el que está promoviendo esto, ¿no? No son un lunar ellos, ¿no? Entonces es parte justamente de ese contexto donde hay innovaciones científicas. Estamos hablando de, ¿no?, la teoría de la relatividad de Einstein, se plantea en ese momento. Entonces hay muchas innovaciones de orden tecnológico y científico. Además, la modernidad ya salió de la revolución industrial y está llegando a la ciudad y al pensamiento del hombre moderno. Entonces, todo está totalmente conectado, ¿no? Definitivamente, sí. Bueno, en cierto nivel sí, ¿no? O sea, el hecho de que todas esas, que se haya constituido de alguna manera un precursor, ¿no es cierto?, de estas tipologías que luego se dieron más adelante, como por ejemplo los trenes, ¿no? El sistema de metro subterráneo, etcétera, o las pistas aéreas, ¿no? Entonces, obviamente está diciendo que efectivamente en la realidad son proyecciones que han servido, que les han sido y nos siguen siendo todavía útiles, ¿no?, al hombre moderno, ¿no? Lo que sí creo es que esa es una parte, digamos, ¿no?, de lo que el hombre moderno necesita o el hombre actual necesita, pero obviamente no es todo lo que necesita, ¿no?, porque es la mirada de la tecnología detrás de esta configuración tipológica, pero hay otras miradas hoy día que tienen que ver más con la relación con la natural, ¿no?, el regreso hacia uno mismo, ¿no?, que también
va a demandar estas nuevas formas, digamos, de entendimiento de la realidad, tipologías diferentes, ¿no? Entonces, sí, esas tipologías definitivamente le sirven al hombre contemporáneo, pero no son las únicas que van a complementar, digamos, la vida que el hombre moderno contemporáneo necesita, ¿no? Hay otras cosas que no provienen de la tecnología ni de esas búsquedas que son necesarias y fundamentales, quizá hasta en un mayor nivel para el ser o el hombre contemporáneo que las otras, ¿no? A ver, yo creo que las búsquedas de los futuristas entrarían en conflicto con muchísimas cosas que hoy día se han como replanteado de la arquitectura, ¿no? Con muchísimas, ¿no? Porque el movimiento futurista en realidad es un movimiento radical, ¿no? Anarquista, ¿no? Entonces, lo único, digamos, que se puede considerar heredable al día de hoy es la parte, digamos, de la valoración por la tecnología, porque todo lo demás tiene que ver con cambios radicales, con tabulas rasas, con desechar todo lo pasado, cero vínculo con la tradición, ¿no? Poca importancia con los establecimientos del status quo, ¿no? O sea, hay muchas radicalidades, incluso hay rechazos al feminismo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos principios del futurismo que digamos, entrarían hoy día en contradicción, la mayoría de ellos, con los avances o las reconstrucciones que se han podido hacer sobre la modernidad en arquitectura, ¿no? Entonces, sí, entrarían en muchos conflictos con X cosas, pero respecto a lo que ustedes mencionan ahorita en la pregunta sobre, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad, ¿no? O el huellas de carbono cero, ¿no? Creo que la tecnología, o sea, el desarrollo de esa herencia desde su mejor lado, como por ejemplo con el high-tech o como por ejemplo con toda la arquitectura que hace Norman Foster, es justamente rescatar, ¿no? estas valoraciones exaltadas por la tecnología sin dejar en consideración el aspecto de la sostenibilidad o del ser amigable con el ecosistema, ¿no? Entonces creo que si nos quedamos solamente con aquello que es rescatable, ¿no? Como simplemente la valoración de la tecnología en, digamos, correspondencia, ¿no? O compatibilidad con estas otras cosas que se han ido reformulando de la modernidad, como el hecho de la sostenibilidad, creo que habría una perfecta armonía y convivencia, ¿no? O sea, no tiene por qué una cosa negar a la otra, ¿no? En tanto entendamos que la radicalidad con la que fue planteada el futurismo corresponde a un momento que ya no nos es pertinente, que ya no tiene sentido, y entonces solamente quedarse con aquello que ha servido como germen para darle valor al desarrollo tecnológico, ¿no? En la arquitectura. A ver, de hecho ya la primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la influencia de Saint Elia en arquitectos como Le Corbusier, creo que tiene que ver con esta pregunta también, ¿no? Lo que se hace hoy día en la arquitectura es herencia del movimiento moderno, ¿no? O sea, Le Corbusier, influenciado por no solo Saint Elia, sino por todos estos vanguardistas de inicio del siglo XX, es, digamos, una figura importantísima para el lineamiento que tuvo la arquitectura en general, después de los años 30 hasta el día de hoy, ¿no? O sea, 30 del siglo XX hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto, hay una influencia, ¿no? Hay un legado, ¿no? Que ha sido como depurado, ¿no? Porque no es un legado inmediato que sea aplicable tal y como se presentó al inicio, sino en la medida que se ha ido limpiando, mejorando, replanteando, ¿no? Corrigiéndose, entonces se ha convertido en un legado al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, unos representantes directos que tienen una influencia, vamos a decir, mucho más directa en cuanto a la radicalidad, porque la radicalidad es como el principio fundamental de estos postulados del futurismo, es por ejemplo Archigram, ¿no? Que también son un planteamiento súper utópico, como lo fueron también los futuristas en su momento, y ellos sí podría decir que tienen una línea directa, ¿no? de influencia, ¿no? Todo lo demás que pasa por el high-tech, ¿no? Por todas estas valoraciones por la tecnología,
definitivamente tienen una influencia, pero una influencia desde aquellos puntos que se pueden rescatar, como lo he dicho hace un rato, no desde esas radicalidades con las que fueron planteadas al inicio, ¿no? Y sí, de que hay una influencia hay en ese nivel, ¿no? ¿Qué opciones se tienen los países menos desarrollados a nivel tecnológico de no quedar rezagados? Bueno, o sea, si o sea, lo que se quiere valorar es el tema de la tecnología, bueno, obviamente van a seguir rezagados, ¿no? O vamos a seguir algunos rezagados, porque siempre va a haber no siempre, ¿no? Pero por lo menos en esta época se mantienen unas distancias o unas diferencias entre distintos territorios, ¿no? Que tienen mayores posibilidades y accesos a las tecnologías que otros, ¿no? Quizá en algún momento esto desaparezca, ¿no? Esa brecha se anule, se acorte, ¿no? Pero yo diría que cuando se preguntan, ¿no? ¿no? ¿Qué opciones se tiene para no quedar rezagados? No sé, o sea, la tecnología no es el único camino, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino hay tecnologías que no son estas tecnologías que aparentemente se valoran mucho en Occidente, que también son importantes y que tienen cultura y que tienen tradición y que tienen historia y que justamente hablan de no de estar atrás, sino estar por delante, ¿no? O sea, tecnologías constructivas, con materiales del lugar, ¿no? Que perfectamente son válidas, ¿no? Entonces, si hablamos de rezago, habría que entender de qué tipo de rezago estamos hablando, ¿no? O sea, rezago respecto a ese tipo de tecnología que corresponde al mundo altamente, digamos, perteneciente al mundo del capitalismo, ¿no? Si estamos hablando de eso, bueno, sí, pues va a haber un rezago que hay que asumir y que no habría ningún inconveniente, ¿no? Pero hay otros tipos de tecnologías que nos pondrían poner a nosotros en vanguardia de ellos o por delante de ellos y entonces no hay un rezago, ¿no? ¿no? O sea, el tema de quedar detrás tendría que entenderse desde una línea, y una sola visión y una sola perspectiva que definitivamente no está hablando de la totalidad, ¿no? Bueno, me la puedo imaginar, sí, ¿no? Pero no quisiera esa realidad para nosotros, ¿no? O sea, la arquitectura que plantea Sandelia, que tiene algunas cosas, como ya dije, rescatables, en general tiene planteamientos súper radicales, ¿no? Eso es una arquitectura donde el espíritu de la ciudad no es el hombre, el espíritu de la ciudad es la máquina, ¿no? Entonces, es una arquitectura que le da valor mucho más a estas ideas maquinistas, donde se puede como respirar cierta agresividad, cierta violencia, porque esos son los postulados, ¿no? del futurismo, ¿no? Esas radicalidades, ¿no? En donde no hay respeto por la tradición, porque no hay intención de tener un contacto con el pasado, ¿no? Porque el pasado es inerte, está pues desprovisto de vida para los futuristas, ¿no? Entonces, una ciudad así, ¿no? Donde el alma, el espíritu, el centro sea la máquina y no el hombre, porque ese es el origen del planteamiento futurista, no es un tipo de ciudad conveniente ni para el Perú ni para ningún lugar, ¿no? O sea, definitivamente no es un paradigma, ¿no? Es un paradigma, fue en un momento un paradigma para postulados digamos, pretensiones utópicas que nunca se llegaron a dar, ¿no? Pero definitivamente fue la historia la que se encargó, digamos, de ir justamente liberando de esas exigencias exageradas a estos planteamientos para llevar esto de una manera mucho más armónica con con una realidad que aboga y que necesita, ¿no? Un vínculo con su historia, con su tradición, con su cultura, con su pasado, porque es importante, ¿no? 100% rescatar eso para que exista esa continuidad y estas individualidades que nos dan personalidad e identidad a diferentes territorios, ¿no?